Profesor. Ya, terminando la semana y sus evaluaciones. Sí, ya. Disfrutando el último día en línea. Así es, el último día en línea. Y regresamos el lunes y al otro día no hay clases. Profe, con ganas de ir hasta el miércoles. Pues eso es lo que yo les iba a preguntar, que si el lunes todavía puede ser en línea y ya el miércoles pues nos vemos en presencial. Pero si con los demás profesores ya quedaron que es presencial, pues ya aquí nos vemos. Ya es como ustedes vean. ¿Qué han platicado con sus profes? Bueno, un profesor nos dijo que ya presencial, profesor. De hecho, el que tenemos con clase, bueno, el que tenemos que nos da clase a las 7 de la mañana, nos dijo que en presencial. Igual el profesor nos da clase el lunes. No, pues enseguida. ¿Y en qué salón tienen a las 7? No recuerdo, profesor, creo que en el edificio 2, en el piso 1, en el primer salón que está subiendo las escaleras. Es lo que le iba a comentar, profe. ¿Ya la clase de lunes va a ser en salón o va a seguir siendo en laboratorio? No, va a ser en el salón, porque tenemos salón asignado. Entonces, el salón que tenemos los lunes es el 3209. Entonces, pues a las 8:30 y estaríamos, ¿no? Bueno, alrededor de las 8:30. Por eso les preguntaba que en qué salón iban a tomar su clase de las 7, porque hay veces que les tocan en el mismo salón a ustedes y uno es el que se cambia. Entonces, pero si es en el edificio 2, Profesor, pues sí. el lunes ya revisé y nos toca en el 3203. Creo que es la clase de las 7. Ajá. Bueno, pues de ahí, de ese piso, se salen de su salón del 3 y se pasan al 9. Y ahí debo estar yo. Sí, entonces allí nos encontramos el lunes. Pero mientras, pues vamos a avanzarle aquí un poquito, por lo menos dejar iniciado el tema, para poder establecer ya los desarrollos, los podríamos hacer el lunes. Ahorita la idea es entender qué es lo que se quiere hacer con estos circuitos. Uno de ellos es justamente el amplificador, en la configuración de emisor común y polarización fija. Entonces, vamos a tratar de revisar. Bien, nos habíamos concentrado, lo hemos comentado por un buen rato sobre este circuito. Y hablábamos solamente de esta parte. ¿Sí? Y las tareas que hubo en el segundo departamental consistieron en determinar el punto de operación en reposo o en CD, o bien, a partir del punto de operación, calcular R1 y RC.
dadas las características del transistor y la fuente de alimentación. Entonces aquí estoy tomando como ejemplo pues este transistor. Estoy tomando el modelo de LT Spice, el 123904, y estoy asignando a R1 390 y RC 820. Entonces, lo que tendremos que ver en estos días es, una vez que se asegura que el transistor está bien polarizado, y por eso es que aquí puse al lado esto que tenemos aquí, el punto de operación. Allí lo marqué en rojo. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que el voltaje está cerca de 6 volts, no está ni en corte ni en saturación. Y ahora lo que queremos es que si ya está bien polarizado el transistor, pues que aquí a la hora de aplicar, permítanme. Disculpen, es que me andan buscando los profesores porque me están entregando sus horarios del próximo semestre. Cuando digo los profesores son de la Academia de Electrónica. Sí, entonces, los horarios para el próximo semestre se están ya armando y la otra semana, a más tardar, deben estar todos los horarios entregados. Por eso es que ahorita tuve esa interrupción. Entonces, comentaba que en este caso, aquí habrá un voltaje en base. No está ahí puesto, pero ahorita lo podríamos determinar. Entonces, aquí en base, allí hay un voltaje. Ese voltaje, para este caso, es aproximadamente 0.7 volts. Entonces, sobre ese voltaje en la unión, permítame, por favor. Listo. Pues entonces continuamos. Ángela, sí, lo pudiste captar. Estamos en comunicación. Te agradezco mucho. Buenos días. Estoy muy bien, hasta luego. Bien, les decía que hay ese voltaje en la unión base-emisor. Si nosotros lo viéramos de esta forma, aquí voy a dibujar esto así y esto así. Y habría una curva para, aquí sí, lo voy a hacer así. Así puede ser. Y en esta parte, aquí puedo graficar la corriente de base y acá el voltaje base emisor, ¿no? Si fuera un diodo, pues sería la corriente de ánodo en el vertical y en el horizontal sería el voltaje ánodo-cátodo. Pero la curva es parecida. Entonces, el voltaje lo estamos suponiendo que está aquí y vamos a suponer que tenemos este punto de operación.
Entonces, aquí tendríamos una IBQ y aquí tendríamos el BBQ. Para este transistor, la IB sería de 36.6 microamperes, como está allí indicada en el rectángulo, en rojo del lado derecho, abajo. Y entonces, aquí lo que se busca es que la señal que se aplica en la base a través de este capacitor y esta resistencia RS, pues sobre ese nivel de CD aparezca las variaciones del voltaje de la señal sinusoidal, que es la que queremos amplificar, que es esta que está aquí. ¿Sí? Así que este punto, el que está aquí sobre la curva, este punto tendrá que moverse o desplazarse hacia arriba o hacia abajo. ¿Y qué lo va a desplazar hacia arriba o hacia abajo? Pues va a ser justamente esta fuente de señal, esta BS. ¿Sí? Esa señal pues estará variando sobre cero, estará variando así. ¿Sí? Entonces, este voltaje, que es muy pequeño, aquí en este caso son 50 volts pico, 50 milivolts pico, hará que se incremente el voltaje en la unión, ¿sí? O se decremente, dependiendo de dónde esté la señal de entrada. Entonces, si la señal se incrementa, ese voltaje se le sumaría al voltaje que hay en base. Entonces, si hay 0.7 más 0.05, podría haber 0.75. Y si pasa a menos 0.05, entonces habría 0.65. Así que estaría moviéndose entre dos puntos, ¿sí? Uno estaría por aquí y otro estaría por acá. Ahora, las variaciones que aquí se dan, pues son muy pequeñas. Si fueran variaciones de de 0.1 volts, de 100 milivolts o más, pudiera ser que el punto de operación, el voltaje en base emisor, pudiera quedar en 0.8 o pudiera quedar en 0.6. Y eso quiere decir que si incrementamos demasiado el voltaje, podríamos llevar el transistor a una condición de saturación, o bien si disminuimos demasiado el voltaje en la base, podríamos llevarlo a la condición o a la región de corte. Así que lo que se busca es que las variaciones sean muy pequeñas. Eso tengámoslo presente porque si nosotros aplicamos una señal muy grande, pues entonces este circuito que está aquí ya no va a funcionar correctamente como un amplificador. En ciertas regiones, sí, dentro de ciertos límites de la señal de entrada, sí operará en la región lineal, pero en un dedo se llevará hasta saturación y en otro momento a corte. Esto lo podremos verificar ahorita si este circuito lo tomamos para revisar el punto de operación. Entonces, comentaré sobre lo que está aquí, esta fuente y esta RS. Toda fuente de señal tendrá una resistencia interna. Entonces, aquí en este caso, esta fuente de señal
Voy aquí a agregar un rectangulito y se lo voy a poner aquí así de esta forma. Para que esto que ahorita ahí está. Entonces, esta fuente junto con esta resistencia, que está dentro del rectángulo con línea punteada, me representa la fuente señal que pudiera ser pues, el generador de funciones del laboratorio. Toda fuente tiene una resistencia interna. En este caso, para este ejemplo, la resistencia interna de esta fuente es de 1500 ohms, pero pudiera ser de 1000, de 100, de 50 ohms o una resistencia mucho más alta, ¿no? A lo mejor si proviene la señal de un micrófono o proviene de la señal de algún transductor donde haya que amplificar esa señal, pues puede ser que ese transductor tenga una impedancia de salida relativamente alta. Y pues esa se representa justamente con esta RS. Entonces decíamos que para poder llevar esa señal de esta fuente a la entrada, pues hay que asegurar que la señal de la fuente, a la señal de la fuente se le quite la componente DCD, porque esa componente DCD puede alterar el punto de operación. Entonces, si, por ejemplo, tuviera un nivel DCD de 50 milivolts o de 100 milivolts, pues esos 100 milivolts se le estarían sumando al voltaje de 0.7, ¿sí? Al voltaje en la unión base emisor. Y entonces, en lugar de tenerlo allí donde está el punto Q, allí en la curva que acabamos de hacer, aquí, en este punto Q, por el solo hecho de conectar la señal, aunque no estuviera apareciendo la sinusoide, ese nivel de CD, que en este caso aquí sí es cero, pues este cero estaría, ahora este voltaje de 100 milivolts se estaría sumando al que hay aquí y esto pudiera esto nos alteraría pues el voltaje y nos alteraría la corriente. Entonces ya no lo vamos a tener en la parte central de la región activa. Así que para eso es este capacitor. Y dijimos que en el análisis en CD, ¿sí? Tanto C1 como C2, dijimos que eran considerados como circuitos abiertos. ¿Por qué? Porque hemos hecho referencia a la expresión XC es igual a 1 sobre 2pi FC. Eso ahorita lo voy a escribir y debe aparecer en la parte superior. Ahí está. Entonces, si la frecuencia es 0, XC es infinita. Entonces, para determinar el punto de operación, dijimos que C1 y C2 se consideraban como circuitos abiertos. Pero en el análisis a señal, ¿sí? Entonces, aquí podremos decir en CD, XC tiende a infinito. C1 y C2, circuitos abiertos. ¿Sí? Así se consideran. Y en CA, C1 y C2 se consideran cortocircuitos o circuitos cortos. ¿Sí?
Para ello, bueno, pues habría que revisar la frecuencia, que aquí en este caso es de 1 kilo, y el capacitor es de 10 micros. Si ustedes hacen ahí el cálculo, sería 1 sobre 2 pi, por 1000, por 10 a la menos 6. ¿Sí? Entonces, aquí pues nos da un valor relativamente pequeño en esta operación si lo comparamos contra el valor de 1500. Entonces, lo que siga a continuación será pues tratar de verificar qué tanto amplifica esta etapa, ¿sí? Transistorizada, la señal de entrada. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre a la salida y qué es lo que tendríamos en RL. Entonces allí en RL lo que se espera es que aquí haya sobre esta referencia una señal así. Bueno, una sinusoide bien hecha. Aquí lo que quiero mostrar es que cuando la señal de entrada está arriba, la señal de salida está abajo y además es una señal más grande, ¿sí? Y que cuando la señal de entrada está en el valor negativo, la salida está en el valor positivo más alto, ¿sí? Así que, ¿qué tanto amplifica? ¿Qué tanto amplifica? Pues eso tendríamos que evaluarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues necesitamos sustituir al transistor por un circuito equivalente, ¿sí? Ese circuito equivalente pues, se convierte en un modelo, ¿sí? Es un modelo que nos permite representar al transistor justamente cuando está operando en la región activa. Si el transistor opera en corte, pues entonces allí la representación del transistor sería como un interruptor, ¿sí? Un interruptor abierto. Si está en saturación, el transistor se puede considerar como un interruptor cerrado o idealmente, y si no, se puede considerar como una caída, un circuito donde hay una caída de voltaje muy pequeño, ¿no? ¿Cuándo se considera que el transistor ya está saturado? El colector emisor, punto 2, ¿no? El voltaje entre base y emisor, punto 8. Sí, es lo que se puede decir. Entonces, el modelo que vamos a considerar no es ni como un interruptor cerrado ni como un interruptor abierto. Queremos ver cómo podemos representar a ese transistor. Para ello, pues hay varios modelos, ¿sí? Entonces, quise iniciar con ese sitio para tratar de ubicarnos y ahora pasar a pues unos conceptos generales de amplificación, donde qué pasa si si tenemos una sola etapa, si tuviéramos dos etapas, qué pasa con este transistor respecto a la impedancia de entrada que pudiera haber aquí, ¿sí? Una R de entrada de la etapa. ¿Qué pasaría aquí con la R de salida de la etapa? ¿Sí? ¿Qué tanto amplificaría? ¿No? Tanto en voltaje como en corriente. Entonces, esas características son importantes en un amplificador, ¿sí? ¿Por qué es importante la R de salida de la etapa? Porque
si tuviéramos una resistencia de salida muy baja, yo puedo representar el circuito de esta forma. Así. Este es RL y esta es la R de salida de la etapa. Si la R de salida es muy pequeña comparada contra RL, entonces el voltaje que hay en colector es prácticamente lo que hay en RL, ¿sí? Por la regla del divisor de voltaje. Pero imaginen que si son iguales, la R de salida de la etapa y la RL, entonces cuando la carga se conecte, habrá la mitad del voltaje que hay en el colector de circuito abierto. Entonces, si teníamos 5 volts, pues ahora habrá 2.5. Y si la RL es todavía más pequeña, pues entonces el voltaje en la carga será más pequeño. Así que esta carga RL pues va a influir también o impactar en el voltaje de salida y por lo tanto en la ganancia de la etapa. Así que esas características son importantes a la hora de caracterizar o de analizar un amplificador así de simple como este. Entonces, no es tan común utilizar una etapa así transistorizada, así de simple, pero para poder analizar amplificadores más complejos, pues necesitamos primero analizar un circuito tan simple como este. Después analizaremos el de autopolarización, ¿sí? El que lleva una resistencia R2 de base a tierra y una resistencia entre emisor y tierra. Y vamos a sustituir al transistor por su circuito equivalente. Ahora, ¿qué circuito equivalente es el que vamos a utilizar? Pues hay varios modelos, ¿sí? Hay modelos muy, muy simples que nos permiten tener una aproximación de la ganancia, de la impedancia de entrada, de la impedancia de salida. Hasta modelos muy complejos, sofisticados, que incorporan muchas variables, como efecto de la temperatura, capacitancias de las uniones, y otros efectos como corriente de fuga que no hemos considerado nosotros en el análisis. Entonces, estos modelos así tan complejos, pues solamente pueden ser analizados cuando se cuenta pues con herramientas computacionales como son los simuladores. Anteriormente, pues habría que, se tenía que hacer el modelo, pues hacer el código para las ecuaciones y estructurar las ecuaciones y poder correr el programa. Pero ahora, pues, esto ya viene integrado y el simulador, pues, tiene esas prestaciones, ¿no? El modelo, por supuesto, es un modelo muy completo, pero que si uno intenta utilizar ese modelo en un cálculo en papel, pues por supuesto que eso se vuelve prácticamente interminable, ¿sí? Así que cuando estamos haciendo un cálculo así de manera aproximada, pues utilizamos un modelo muy simple. Pero ya si queremos verlo con más detalle y ver el efecto de los diferentes parámetros, pues para eso están los simuladores. Y pues la tecnología nos lo permite ahora, ¿no? Hace algunos años, pues no había lo que hay ahora. Y fueron apareciendo los simuladores, fueron mejorando hasta lo que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, pues ustedes han manejado ya varios, como es Multisim, algunos han manejado Microcap, Proteus. Entonces,
Estas herramientas, por supuesto que son muy útiles para poder corroborar y entender la operación de los circuitos electrónicos, pero que definitivamente pues, no sustituyen a un laboratorio. ¿Sí? Bien, entonces vamos aquí, esto se va a terminar en unos segundos y ahorita vamos a pasar a otra pantalla. Entonces, en este circuito del que estamos hablando, una vez que se asegura que el punto de operación está en la parte central de la región activa o lineal y que no está ni cerca de corte ni cerca de saturación, entonces podríamos iniciar el análisis en SEA y el primer paso pues es considerar a los capacitores como cortocircuitos, así como las fuentes de CD. Entonces, esta fuente de CD, de 15 volts, se va a poner en corto y vamos a partir de que el transistor, su punto de operación, se puede mover hacia arriba o hacia abajo, tanto en corrientes como en voltajes, sin que se salga de la región de operación, que es la región activa o la región lineal. ¿Sí? Entonces, si partimos de ahí, en que no se sale de esa región, el modelo que estemos utilizando para el transistor, pues es válido.
Pero si ya nos salimos de esa región, el modelo ya no es válido y entonces los resultados que se obtengan pues ya no van a corresponder con la realidad. ¿Sí? Entonces, este circuito que tenemos aquí, ahora aquí se indica, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Pues, si los capacitores dijimos se ponen en corto, aquí está indicado, y la fuente de CD. Bueno, se redibuja el circuito y lo que tendríamos sería esto que está aquí abajo. Vean, ya los capacitores ya no están, aquí ya se pusieron en corto, y la fuente de CD ya se puso en corto. Entonces, lo que sigue es, estoy redibujando el circuito, esta R1 ahora está conectada a base, pero ahora del lado derecho está a tierra. Entonces, simplemente estoy redibujando la resistencia, ¿sí? R1 de base a tierra. Y la resistencia que estaba en colector, que es RC, ahí está, pero está conectada a tierra, entonces ahora la dibujo hacia abajo. Y aquí está la RL. Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer. Y lo que quedaría es sustituir al transistor por el circuito equivalente. Entonces, ese circuito equivalente pues, será un modelo y será un modelo de pequeña señal. Y se le llama así, de pequeña señal o modelo también incremental, porque la señal que se va a aplicar es muy pequeñita y va a hacer que esa señal, que el punto de operación en reposo varíe muy poco, de tal forma que se altere, que suba la corriente de base o baje la corriente de base, sin que lleguemos a la región de corte o a la región de saturación del transistor. Entonces, son variaciones muy pequeñas las que ocurren sobre el punto de operación. Podríamos hacer la simulación de este circuito, que está aquí, para verificar qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, hasta aquí me voy a quedar, ¿no? O sea, con este circuito, para después ver qué modelos podemos utilizar para reemplazar a este transistor y poder hacer el análisis. Entonces hay, como les digo, modelos muy simples. El modelo que nosotros vamos a utilizar sería un modelo con parámetros H, ¿sí? Es el que vamos a tratar de llegar. Y según el tiempo que tengamos, podríamos ver cómo podemos obtener esos parámetros a partir de las curvas de un transistor. Entonces, antes de pasar a esa parte, pues vamos a hablar sobre esos conceptos generales de amplificación. Así que hasta aquí lo dejaría y pues aquí tratando de mostrar estos cuatro. Ahí están. ¿Sí? Entonces, el circuito del cual partimos está en la parte superior izquierda. En el análisis en CA, C1, C2 y las fuentes de CD se ponen en corto. El resultado es el dibujo del circuito que está en la parte de abajo del lado izquierdo. Se redibujan los componentes, ¿sí? R1 queda hacia abajo a tierra, RC queda igual conectado a colector, pero ahora hacia abajo, conectado a tierra, para tener todas las tierras en la parte de abajo. Y lo que faltaría es sustituir al transistor por un circuito equivalente. Bueno, entonces aquí lo vamos a dejar y hablaríamos de esta parte que tengo aquí y que
es con este contenido vamos a tratar de ir comentando. Entonces, bueno, aquí hay los conceptos, ¿no? Que ya hemos mencionado, pero para que quede aquí explícito. Entonces, un amplificador es un sistema que aumenta la potencia de una señal. Entonces, el producto B por I es amplificado y podríamos tener, pues, a la salida, a lo mejor poca corriente, pero un gran voltaje. Entonces, el producto de B por I nos puede dar una potencia mayor que la potencia de entrada, que estaría dada por el voltaje de entrada por la corriente de entrada. ¿Sí? Así que, o bien, el voltaje no es amplificado, pero la corriente sí. Entonces yo puedo estar manejando corrientes de microamperes a la entrada y corrientes de cientos de miliamperes a la salida. Imaginen que ustedes tienen la carga que está aquí en el amplificador, pudiera ser una bocina. Entonces una bocina puede ser de 4, 8, 16 ohms. Así que puede haber corrientes importantes por esa carga, mucho mayores que la corriente de entrada. Entonces, aunque el voltaje no sea tan grande, el producto B por I, pues nos da una potencia mayor que la potencia de entrada. Así que en general, entonces la señal proviene de una fuente y se aplica a una carga. ¿Sí? Entonces vamos a continuar aquí. Y la fuente, esta fuente que estamos indicando aquí arriba, se puede representar como una equivalente Thevenin o Norton. Si es una equivalente a Thevenin, es como una fuente de voltaje y una resistencia RS. ¿Sí? Lo que ya mencionábamos en nuestro circuito, ¿sí? Y que lo dejé marcado aquí en un rectángulo con línea picada. O bien, yo puedo representar esa fuente de señal como una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Entonces, esa resistencia se le conoce como RS, pero aquí sería una fuente de corriente. Entonces, normalmente, para el análisis, se utiliza el equivalente Thevenin, donde tengo la fuente de voltaje y la resistencia en serie RS. Y la carga, pues simplemente aquí está representada como una resistencia. Esa carga, pues puede ser físicamente una resistencia o puede ser otro circuito, ¿no? Por ejemplo, otro amplificador, otra etapa de amplificación que se conectara a la salida de este amplificador, ¿no? De esta primera etapa. O puede ser que una bocina, o algún otro circuito. Entonces, en este caso, esa carga se va a representar como una resistencia llamada RL. Ahora aquí, tipos de amplificadores. Tal vez nosotros pudiéramos decir que pues, solamente hay un tipo de amplificadores, ¿no? Que amplifica voltaje. Pero, empecemos aquí por
hablar de la impedancia de entrada. Todo amplificador tiene una impedancia de entrada en la que hay un voltaje entre sus extremos y hay una corriente de entrada. La relación BI entre II, o sea que es voltaje de entrada entre corriente de entrada, nos da la resistencia de entrada de la etapa. Y esa impedancia es importante conocerla. Y es una característica de un amplificador de voltaje. Así que los 4 parámetros que son importantes conocer en un amplificador son ganancia de voltaje, ganancia de corriente, impedancia de entrada e impedancia de salida. ¿Sí? Pues para saber pues, qué impedancia puede manejar la fuente de señal y que no se vaya a atenuar demasiado. ¿Sí? Entonces, lo ideal sería que la R de entrada fuera lo más alta posible. Pero con este primer circuito que estamos analizando, pues no se puede lograr. Hay que utilizar etapas adicionales para tener una impedancia de entrada muy alta. Entonces aquí, si continuamos, ganancia e impedancia de entrada. La salida del amplificador se puede representar también con equivalentes Thevenin o Norton. ¿Sí? Entonces, aquí en este caso, vean cómo la salida, ¿no? La estoy representando con esta fuente, donde hay un voltaje VO', que sería el voltaje de salida a circuito abierto, y una RO, que es la R de salida o de output. Y lo puedo representar con un equivalente Thevenin o con un equivalente Norton. Aquí la ganancia de voltaje a circuito abierto, pues sería este voltaje de salida, el VO', cuando no hay carga, entre el voltaje de entrada. Entonces, esa sería la ganancia de tensión a circuito abierto. ¿Sí? Entonces, si esto aquí lo redibujo, aquí si lo quiero colocar, aquí. Perdón. Era así, con ¿Así? Así. Y eso sería la R de entrada de la etapa. Y luego aquí tendría esta fuente hacia la salida y aquí habría esta resistencia. A esta se le está llamando B', O, y esta es RO. Vamos a utilizarlo el término en inglés, ¿no? Esto era RI. Entonces, este voltaje de salida, y aquí tenemos el voltaje de entrada. ¿Qué vamos a aplicar aquí? Pues vamos a aplicar esta resistencia, aquí sí, y aquí esta. ¿Sí? Y así. Y dijimos que en este caso, aquí para esta, aquí tendríamos esto así. ¿Sí? Así. Entonces tendríamos la fuente de señal, donde tenemos
BS y RS. ¿Sí? Entonces aquí se puede ver cuál es la ganancia de salida. Pues sería este BO, sí, esto sería BO prima, y acá tendríamos, este sería el BI, ¿no? Para coincidir con la nomenclatura que están utilizando aquí abajo. Entonces, aquí está expresada la ganancia de voltaje, ¿sí? El voltaje de salida al circuito abierto y el voltaje de entrada. Y aquí lo dice, ganancia de tensión al circuito abierto. Luego viene la ganancia de corriente en cortocircuito, cuando la corriente que circula a la salida, eso se pondría en corto y entonces ahí habría una corriente de salida, que sería la IO', entre la corriente de entrada que estaría por aquí. Entonces, aquí habría una corriente de entrada y por aquí habría una corriente IO', cuando estuviera en corto, ¿sí? Entonces, esto tendría que estar así. Y esa corriente, dividida entre esta corriente de entrada, nos daría la ganancia de corriente en cortocircuito. Entonces, vean esos términos, ¿no? Ganancia de tensión al circuito abierto y ganancia de corriente en cortocircuito. Bueno, entonces esto ahorita lo voy a borrar. Puede haber otros términos, como son la ganancia de transconductancia, que sería la relación de corriente de salida entre voltaje de entrada, ¿sí? Entonces, no solamente va a ser relaciones de voltaje o relaciones de corriente, sino puede ser una corriente de salida entre un voltaje de entrada. O bien puede haber una ganancia, como le llaman ahí, de transimpedancia, donde sería el voltaje de salida entre la corriente de entrada. Normalmente los circuitos que llegamos a analizar pues son justamente estos, ¿no? Los de ganancia de tensión o de voltaje. Pero no solamente hay amplificadores de voltaje, sino también puede haber amplificadores de corriente, de transconductancia o de transimpedancia, ¿sí? Y entonces vean por qué se le llama ZMO, porque es un voltaje entre una corriente. Y una conductancia, pues es la inversa de una impedancia y sería corriente entre voltaje, ¿sí? Por eso es que así se les conoce a esos amplificadores. Entonces hay amplificadores de transconductancia o de transimpedancia. Y aquí dice que la corriente, el voltaje y la corriente en la salida se ven afectadas por la impedancia de salida RO. Sí, porque si nosotros conectáramos una resistencia en la salida, pues ese voltaje de salida va a cambiar, pues dependiendo de ese valor de RL. Porque aplicando la regla del divisor ya vimos, ¿no? O sea, si tuviéramos algo así, aquí lo anoto, si tuviéramos esto así, aquí pongo el BO', esto es RO y esto es RL. Entonces, allí el voltaje BO, que sería el voltaje de salida,
pues sería RL sobre RO más RL por BO prima. ¿Sí? Eso tendríamos. Entonces, si cambia la RL o la RO, pues va a cambiar el voltaje de salida. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que tenemos RL es de 10 kiloohms y RO es de 100 ohms. Entonces, vamos a suponer sería 10K sobre 100 ohms más 10K por el VO a circuito abierto. Entonces aquí serían 10,000 sobre 10,100 por el voltaje de salida. Si ustedes hacen esa operación, pues nos da un valor muy cercano a VO, nos daría 0.9, no lo sé, habría que hacer la división. Entonces, allí serían 10,000 entre 10,100. Y eso pues nos da 0.99, ¿sí? De VO prima. Pero si tuviéramos una resistencia de RL que la dejamos de 10, vamos a cambiarla, vamos a ponerle un K y aquí le ponemos 100 más 1000, bueno, que es un K. Entonces ahí tendríamos 1000 entre 1100. Y entonces ahora tendríamos 0.9 BO'. Entonces en un caso es 0.99, en otro es 0.9. Pero si fueran iguales, vamos a suponer que la RL fuera de 100 ohms, entonces tendríamos, a ver, sí, 100 entre 100 más 100, serían 100 entre 200, y tendríamos 0.5 del voltaje de salida a circuito abierto. Entonces, entre más pequeña sea la resistencia de carga, menos sería el voltaje de salida, o bien la ganancia sería menor. ¿Sí? Así que, a eso se refiere esta línea, este texto que está aquí, que la tensión y corriente en la salida se ven afectadas por la impedancia de salida. RO. Bueno, a ver, aquí yo lo que cambié fue RL, ¿no? Entonces, aquí, lo que puedo hacer es así, y voy a dejar RL, lo voy a anotar aquí de este lado. Si RL es igual a vamos a dejarlo igual en 10K. Y RO, que es la R de salida, vamos a decir que es 100 ohms. Entonces, el voltaje de salida sería lo que ya habíamos dicho, 10K sobre 100 más 10K por el voltaje de salida al circuito abierto.
Y esto nos daría lo que ya hicimos. Nos da 0.99 de VO prima. Pero ahora, si RL lo dejo igual en 10K y ahora lo que voy a cambiar es RO. Ahora RO lo voy a hacer de 10K. Entonces, el voltaje de salida sería 10K arriba y abajo sería 10K más 10K por el voltaje de salida a circuito abierto. Y entonces 10 entre 20 y esto me daría 0.5 VO prima. Así que aquí estoy mostrando cómo cambia el voltaje de salida si llega a cambiar la carga, dejando fija la R de salida, la R de salida de la etapa amplificadora. Y del lado izquierdo estoy dejando constante la carga, RL. Sí, aquí esta RL tendría que ponerla aquí. Allí, esta es RL. Y RL la dejo en 10K y lo que estoy cambiando es la RO, que es la R de salida de la etapa. Y en un caso es 100 ohms y en otro caso es 10K. Entre más pequeña sea esa resistencia, menos caída hay dentro de la etapa y prácticamente todo el voltaje está a la salida, 0.99. Pero si esa RL, si esa RO, la R de salida, es comparable con la R de carga RL, en este caso iguales, vean cómo al momento de conectar la carga, el voltaje de salida se reduce a la mitad, ¿sí? Del que había sin carga. Entonces, esto pues es importante considerarlo. Y por eso es que es importante evaluar esa impedancia de entrada y esa impedancia de salida. ¿Sí? Entonces, aquí. Continuamos aquí en la parte de abajo. Y para poder avanzar voy a tener que eliminar lo que dije por ahí. Bueno, voy a borrar estos trazos y comentar que el amplificador pues proporciona señales amplificadas solo para un cierto rango de amplitudes de entrada. Más allá de este rango, la amplitud de salida permanece constante. El amplificador se satura. ¿Y por qué es esto? Pues porque si nosotros estamos alimentando un amplificador con, vamos a suponer, 12 volts, ¿no? El voltaje máximo que puede haber a la salida es 12, no puede haber más. Entonces puede llegar a 10, 10.5, 11, y al llegar a 12, pues ahí hay recorte de la señal, porque no puede haber más, ¿sí? Y lo mismo en sentido negativo. Si la señal se está alimentando con 0 y 12, pues la señal solamente puede variar entre 0 y 12. Tal vez con el capacitor, bueno, si le asociamos el capacitor, pues no va a estar entre 0 y 12, sino estaría entre menos 6 y más 6, ¿sí? Porque se le está quitando la componente de CD. Pero ya viéndolo de valor pico a pico, pues serían los 12 volts. Entonces ahí se ve una respuesta lineal, ¿sí? Que es esta. La voy a marcar allí con una. Esto es lineal,
¿sí? Y fuera de esos dos límites, hacia la derecha y hacia la izquierda, pues ya hay una saturación y sería esto, aquí, y esto que está aquí, ¿sí? Déjenme ponerla más derecha, así. Eso es en el caso ideal. En el caso real, pues no es tan lineal como aquí se muestra, y ya cuando se está acercando al voltaje de alimentación, ahí se presenta una no linealidad, y ya eso ya es curvo, como se muestra aquí abajo. Entonces, vean, a ver si lo logro hacer coincidir. Ahí más o menos, ¿no? Entonces, la respuesta que está en rojo y en morado es la respuesta ideal, pero ya la respuesta real es con la curva que ahí se muestra, ¿no? Y que puede ser esta, aquí. Voy a tratar de mostrarla aquí, en negro, y sería así. Así sería la respuesta. Entonces, en negro es la respuesta real y la respuesta ideal sería lo que está en rojo y morado. ¿Sí? Entonces, sería esta la respuesta. Y eso pues también se puede verificar en el laboratorio. Tratando de continuar aquí. Pues aquí tenemos justamente nuestro amplificador de voltaje, que es el que vamos a analizar y es el que habíamos dibujado anteriormente. Y aquí pues están estas expresiones que ya hemos mencionado. Entonces el voltaje de salida es VO entre VI. Y estoy representando la ganancia de voltaje como bueno, V de salida entre V de entrada. Y si calculamos el voltaje de salida, estaría en función de AVO por VI. Al sustituirlo, pues nos da esta expresión. Entonces, voy a subir este PDF para que ustedes lo tengan de referencia y vamos a continuar con esto el próximo lunes y pues ya lo comentaremos, comentaremos aquí. Así que, yo subo esto y voy a subir esto que teníamos acá. Esto lo voy a subir para que ustedes tengan la referencia y podamos continuar el próximo lunes. Jóvenes, pues entonces, hoy termino de calificar y ya subo calificaciones pues ya anoche, porque ya se me juntaron ahí las revisiones. Que tengan buen fin de semana y pues iniciamos una nueva etapa el próximo lunes. Profesor, Jóvenes, que estén muy bien, dígame. Bueno, le mandé mis avances de mi fuente, no sé si los checó. Sí, sí vi la fuente, y por lo que vi, creo que sí hay, no sé si ya corrigió lo que estaba pasando con el potenciómetro, pero Aún no, profesor, es que aún no hago la prueba que me había mencionado. lo que usted está haciendo, por lo que yo vi en la imagen, lo voy a poner aquí, usted tiene
esto este es su mica. Y por lo que yo vi en la foto, y su regulador estaría así. Entonces, aquí está poniendo el regulador y siento que la mica no está cubriendo toda la parte posterior del regulador. Entonces, si llega a haber contacto del regulador con el disipador, pues ahí puede ponerse en corto, ¿sí? Sí, profesor. Entonces, yo vi que la mica tendría que estar así, y sobre la mica tendría que estar bueno. Entonces, para concluir, yo les decía que el regulador debe estar de esta forma. Entonces, aquí, esta es la mica. Profesor, es que en ese caso sí lo chequé, igual me di continuidad con el disipador, pero ya no me marca continuidad. Y ese era el problema que tenía antes cuando se me quemaba el regulador 337, el LM, pero cuando le cambié las micas y me di continuidad para asegurarme de que no estuviera en contacto, ya estaba todo bien y fue cuando ya empezó a funcionar bien la fuente. Pero igual cuando pongo los reguladores, bueno, no, más bien los potenciómetros en una resistencia de cero, lo que es el ajuste, sí marca continuidad con el disipador. Bueno, es lo único, pero cuando aumento la resistencia ya ningún pin marca continuidad con el disipador. Bueno, pues eso es lo que hay que revisar, porque eso es lo que yo alcancé a observar a simple vista, ¿sí? Entonces, para poderlo corregir, pues, bueno, pues hay que, así, eso es lo que quería decir, lo que estoy ahí dibujando. En negro es la mica y en rojo es el componente. Entonces, está bien. Bueno, si con esto que tiene, y si las tareas están completas y bien resueltas, las 10, puede tener una calificación superior a 8. Si no, tendría su 8. Yo reviso y el día de hoy subo calificaciones. Jóvenes, que estén muy bien y muchas gracias por su atención. Profesor, una pregunta. ¿Va a estar en el laboratorio? Sí, de 11:30 a 1 estaré calificando al grupo de octavo semestre. ¿Depende de la una estará todavía ahí? Sí, yo creo que sí. Estoy con unos compañeros de noveno semestre, en asesoría del trabajo de titulación. Debo estar allí en algún laboratorio o en el pasillo. Ok, lo busco. Correcto. Sí, muchas gracias. Bueno, pues jóvenes, sería todo y continuamos el próximo lunes. Que estén muy bien. Nos vemos en el salón 3209 el lunes. Que estén bien, jóvenes. Eso es, profesor, igualmente. Gracias, profesor. Hasta luego. Buen fin de semana.